Recibimos a Manolo Pichardo, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y presidente de la COPAL, la Conferencia Permanente de Partidos Políticos para la región. Lo conforman esa conferencia de partidos políticos unos 62 países aproximadamente. El número redondo que nos lo confirme el propio presidente de la COPAL. Buenos días, Manolo, y bienvenido. Buenos días, gracias por invitarme a mi casa. Así es, qué bueno que te sientas en tu casa. La conferencia permanente de partidos políticos, la COPAL, comprende 64 partidos políticos de la región, incluyendo el partido político más grande. Bueno, yo diría que los dos. Yo esa entidad la conocí. En 64 países, partidos políticos o no. 64 partidos. Partidos, perdón, sí, claro. De 34 países de la región. Así es. Yo esa entidad la conocí porque Peña Gómez la mencionaba mucho. Bueno, lo que pasa es que Peña Gómez fue fundador de la COPAL. En 1979, él era de los dirigentes de la región que lo conformaron. Y fue su vicepresidente hasta el día de su muerte. Siempre fue vicepresidente de la COPAL. Sí. Sí, la COPAL en los últimos tiempos, decía Alexander fuera de cámara, óyeme Manolo, pero la COPAL viene tomando un rol, viene jugando un rol importante para la región. Ciertamente, esta agrupación de partidos políticos en la región se ha hecho sentir en los últimos tiempos. Nosotros quisiéramos abordar esta parte en un primer tramo y luego hablar de política y del PLD, a propósito del artículo de Leonel Fernández. Así que brevemente nos vamos a detener con la COPAL para luego entrar en el grueso, que es el PLD y la alta política, hablar de alta política con una persona como tú que tienes la capacidad de hacerlo. ¿Cómo anda la COPAL y cuál es el norte de esa entidad, el rol que está jugando en estos momentos de tantas nebulosas en el mundo de la política en la región a propósito de tantos escándalos? Bueno, mira, yo creo que la COPAL en el año que tenemos presidiéndola ha tomado un giro que se ha notado en la región, porque ha decidido asumir posiciones respecto a todos los problemas por los que atraviesa América Latina. Hemos asumido la presidencia en medio de una coyuntura difícil para la región. La región tenía aproximadamente una década con estabilidad económica, estabilidad política, estabilidad social. Pero de repente se van generando una serie de situaciones que empiezan a preocupar al liderazgo progresista de la región, debido a que los gobiernos que empezaron a administrar el Estado a favor de las grandes mayorías empezaron a sufrir una serie de ataques, a su liderazgo, una serie de ataques, incluso ataques que lo que buscaban era sacar del poder a esos líderes políticos por vías no electorales. Hay casos que ya conocemos, yo he hablado aquí en este programa de lo que significó el Plan Atlanta, de la revelación que se hizo en 2012 en Atlanta, de que se procuraba sacar del poder a los gobiernos progresistas con nombres, ¿no? Por vías no electorales. Y para ello se recurría en primer plano a desacreditarlo a través de los medios de comunicación, para luego convertir esa campaña de descrédito en procesos judiciales, cuestiones que hemos visto. Entonces, la COPAL le ha puesto atención al tema y ha estado denunciando, ha estado acompañando a los líderes de la región que están siendo víctimas de esta situación. Quizás por esa razón hemos logrado un mayor nivel de presencia en los medios de comunicación en la región. Hemos logrado también mayores niveles de aceptación en los partidos políticos de la región, que antes incluso hacía un tiempo estaban apáticos. Había muchos incluso partidos de los 64 que a veces ni iban a las plenarias de la COPAL. Muchos de ellos se están incorporando a la organización, viendo que ha tomado la organización un giro distinto, que está poniendo atención real a los problemas que afectan
a América Latina. De hecho, para todo lo que está ocurriendo ahora, nosotros hemos planteado que hay que, más que documentos y declaraciones públicas, hay que pasar a las acciones concretas. Hay que hacerle frente a lo que está ocurriendo en Brasil, a lo que está ocurriendo en Bolivia, a lo que está ocurriendo, una situación nueva Ecuador, que se está produciendo en Ecuador ahora. Y bueno, y el caso madre de la región, que es Venezuela. Venezuela, que yo digo que a veces se le da un trato muy superficial. Y yo digo, para aclarar las cosas, yo pudiera no estar de acuerdo con muchas de las cosas que hace el gobierno del PSV o de Nicolás Maduro. Pudiera estar de acuerdo, no estoy de acuerdo con algunas de las cosas que se hacen. Ahora bien, eso es la forma. En el fondo, Venezuela es parte de ese esquema conspirativo regional. Estados Unidos siente que perdió el patio trasero. Y como perdió el patio trasero, lo quiere recuperar. ¿A manos de quién perdió el patio trasero los Estados Unidos? A manos de las fuerzas progresistas, que empezaron a gobernar a favor de los pueblos de América Latina. Yo he dicho aquí muchas veces, en el gobierno de Lula salieron más de 40 millones de personas de la pobreza. 16 millones consiguieron empleo en apenas 8 años. Pero hubo crecimiento con inclusión, porque a veces la gente dice, bueno, pero también hubo crecimiento en otras etapas, cuando empiezan a implementarse las políticas neoliberales a partir de los años 90. Es cierto que hubo crecimiento económico, pero hubo crecimiento económico con exclusión social. Y lo que ocurrió fue que hubo crecimiento por una profundización en la brecha entre los ricos y los pobres. Eso ocurrió. ¿Por qué? Porque el dinero que se generaba, ¿verdad?, se quedaban unos pocos con ellos. Entonces, cuando llegan los gobiernos progresistas, el esquema cambia. Entonces, las riquezas empiezan a repartirse con mayor nivel de justicia. Estamos hablando de Venezuela. La CEPAL habla de que en Venezuela, a raíz de los gobiernos de Chávez, empezó a disminuirse la pobreza. Y de ser uno de los países más desiguales del continente, se convirtió en el país menos desigual. Bueno, todo aquello se hizo en los gobiernos de Hugo Chávez con un precio del petróleo bastante alto. El barril de petróleo oscilaba entre los 130, 150 dólares, y con eso se podían financiar las políticas sociales que implementaba el gobierno del presidente Hugo Chávez. Luego de que se desploman los precios del barril de petróleo de 50 aproximadamente a 28, entonces la situación se pone un tanto difícil, sobre todo en un país donde básicamente vive de la renta petrolera. O sea, sus ingresos dependen en un 95% de petróleo. Por lo tanto, todo lo que exportan, toda la ropa que se ponen, lo que se comen, tiene que ser importado. Entonces, cuando tú le impactas de un desplome de esa naturaleza, producto de que el inventario petrolero se incrementó de manera inesperada, porque en Estados Unidos se empezó a explotar el petróleo de esquisto, y eso quizás con intenciones geopolíticas, porque llegó un punto en que no era rentable la explotación de petróleo de esquisto para los estadounidenses, pero tenían que hacerlo porque haciéndolo y incrementando el inventario petrolero ponían en jaque a Venezuela, ponían en jaque a la propia Rusia, que se estaba convirtiendo con Putin en una amenaza para el dominio geopolítico, sobre todo de Euroasia, pero también ponía en jaque a un enemigo tradicional estadounidense, que es Irán. En fin, todo aquello parecía ser una estrategia geopolítica para sacar o para poner en aprietos económicos a algunos países y luego entonces tomar el liderazgo en medio de esta crisis de hegemonía que hay. Y bueno, y en ese juego entra como una ficha del tablero de ajedrez Venezuela. Y Venezuela, la verdad es que está atravesando por una situación bastante seria, producto de eso y producto también de que hace más de 70 años vive de la renta petrolera. Pero hay también todo un plan conspirativo, por una razón que se evidencia. Hay una escasez de medicamentos. Hace unos días hablaba yo en un esquema que tenemos de conversación sobre el tema y la escasez de medicamentos y la escasez de alimentos. Y escuchaba unas cifras que me sorprendieron recientemente. El Estado tiene que destinar una partida para los importadores de medicamentos. Esa partida
en el gobierno de Maduro casi se ha duplicado. ¿Se están enfermando más las personas? No. La misma gente que acudía a los centros hospitalarios son las que siguen acudiendo. Pero ¿por qué se incrementa la cuota que se le da a los importadores de medicamentos y hay escasez de medicamentos? Resulta sospechoso, porque se supone que si se incrementa la partida que te dan para que tú traigas más medicamentos, debería haber más medicamentos, si la gente no se está enfermando más. Entonces hay un problema de retención de los medicamentos, de mafia, no, no es una mafia. No es una mafia simplemente, es una conspiración. Sí, claro. O sea, es un elemento que se usa para desestabilizar el gobierno. Tú creas escasez y en medida en que tú creas escasez, tú creas descontento. Es el mismo guión de 1973 en Chile. ¿Qué ocurrió en Chile? Bueno, ahora se revelan los papeles que se desclasifican algunos de los documentos que tienen que ver con el tema del golpe de Estado en Chile. ¿Y qué se revela en Chile? ¿Qué se revelan esos documentos? Esos documentos revelan que la CIA, ¿verdad?, organizó, junto con la oligarquía chilena, todo aquello que se vivió allí. Primero, golpear económicamente al gobierno de Salvador Allende con escasez de productos, ¿no? Y golpear la economía de suerte que hubiera escasez de divisa, en fin, todo lo que conocemos que se produce cuando hay una crisis económica. ¿Y por qué procuraban ellos? Para generar descontento y justificar el golpe de Estado que luego dieron. Y que las fuerzas que apoyaron a Salvador Allende en el proceso electoral fueron inmovilizadas incluso. Entonces, parecía el mismo guión con Venezuela. Y un guión que pudiera repetirse en otros países y que probablemente se repita en Bolivia y probablemente se repita en Ecuador y en otros países donde gobiernan fuerzas progresistas. Mira, Manolo, ese vigor que ha tomado la COPAL se debe a que el PRI está en el poder en México, porque por mucho tiempo la COPAL dependió fundamentalmente de los gobiernos mexicanos. E incluso la COPAL perdió vigor después que el PRI fue desplazado del poder. Yo reconozco la capacidad gerencial que tienes y la dedicación que está teniendo, pero ¿cómo la COPAL se está financiando ahora? Bueno, mira, ciertamente el partido que tiene la presidencia del organismo se supone que debe costear esa presidencia. El PRI tuvo la presidencia desde 1979 hasta 2006, creo que la asumió un presidente argentino, que es Antonio Cafiero, que fue presidente del Partido Justicialista. Y además también fue senador por la provincia de Buenos Aires. Luego los otros presidentes siguieron siendo del PRI, por lo tanto durante todos esos años desde su fundación, prácticamente hasta que asumimos la presidencia, con la excepción de Antonio Cafiero, fue el PRI que mantuvo a la COPAL. Luego ya el PRI no tiene nada que ver con la COPAL. Ellos dan la cuota que da cada partido miembro. Y la cuota que da cada partido miembro es $200 por participación en los eventos, más $50 por cada delegado que envía. Eso es lo que se aporta en la COPAL y eso no es suficiente para mantener las actividades de la organización. Apenas eso alcanza para cubrir los gastos de una plenaria, no lo suficiente. O sea, hay que buscar recursos adicionales, pero eso lo utilizamos normalmente para los gastos de la plenaria ordinaria de la COPAL. Luego, ¿quién tiene que sostener económicamente la presidencia de la COPAL? El partido que ostenta la presidencia, que en este caso es el de la Liberación Dominicana. Mira, ¿qué es lo que pasa en el Parlacén? Que veo como que el Parlacén ha perdido vigor. Alguien me decía en estos días, ya eso no es lo que era antes. Bueno, mira, yo estoy muy involucrado en el tema de la COPAL últimamente y por lo tanto no estoy tan activo en el Parlamento Centroamericano. Sí he notado que ha perdido empuje, ha perdido fuerza, que las iniciativas que salen del Parlamento Centroamericano ya la gente ni se entera de lo que ocurre allí.
Yo creo que en el Parlamento Centroamericano nos estamos cocinando nuestra propia salsa. Lo que hacemos lo discutimos en cuatro paredes y no lo compartimos con la sociedad regional. Y eso hace que la gente y los ciudadanos de a pie, bueno, y no solo los ciudadanos de a pie, los empresarios y la gente que toma decisiones en nuestra región, no se involucren en los temas del Parlamento Centroamericano. Cuando nosotros presidimos el Parlamento Centroamericano logramos el involucramiento de la sociedad, pero lo logramos porque lo hicimos partícipe de las iniciativas que partían desde el Parlamento Centroamericano, pero además también porque decidimos promover temas que fueran de impacto y de interés de la población. Y esa fue la razón de cuando nosotros decidimos promover cuestiones que eran de interés de los ciudadanos entonces espontáneamente se integraron, pero además también establecimos una relación bastante estrecha con los medios de comunicación, porque los medios de comunicación eran tradicionalmente hostiles al Parlamento Centroamericano. Y eran hostiles porque no entendían el rol del Parlamento Centroamericano y porque el Parlamento Centroamericano no tuvo, no tomó la decisión de acercarse a los medios de comunicación para a través de ellos comunicarle a la sociedad regional de la importancia de las cuestiones que se discuten, que se impulsan desde el Parlamento. Manolo, en el Partido de la Liberación Dominicana hay muchos ruidos a lo interno de esa organización, ruidos de toda especie y acciones que a veces mandan señales un tanto confusas, porque se toman iniciativas que no necesariamente han sido consensuadas por la dirigencia de ese partido. Digamos, el partido que de allí se desprenden una serie de acciones que deben ser acatadas por los demás miembros de esa organización y los demás organismos. Muchas ocasiones ocurre que algunos organismos toman iniciativas o decisiones y cosas que aparentaría ser que es el PLD y no lo es, sino una facción del mismo o un grupo dentro de la organización. Me gustaría que me evaluaras esa parte. Tú como miembro de la organización y que perteneces a uno de esos órganos, por un lado, bueno, la Secretaría de Asuntos Internacionales, aunque Temístocles Montaz, el titular, quien se ve representando esa secretaría en muchas ocasiones es Manolo Pichardo. Eso por un lado, y el artículo del presidente de su organización, el doctor Leonel Fernández, que nos hace entrega este pasado lunes, donde él llama a su organización política a tener conciencia de cómo saber administrar sus triunfos. Un tanto, luego de un análisis bastante gráfico de lo que ha sido la práctica de los partidos políticos luego del ajusticiamiento de Trujillo, la República Dominicana, y ahí él va citando todos los desmembramientos que han ocurrido en los partidos mayoritarios y cómo el PLD se ha salvado de esto, pero cómo el PLD, con ya casi 2 décadas gobernando, tiene entonces ahora que tomar en cuenta, en consideración, que debe de saber administrar sus triunfos si quiere seguir gobernando. Una cosa y la otra que nos la pueda analizar y compartir con nuestro público. Mira, yo creo que el PLD se ha venido desmontando como organización política desde hace un tiempo. El PLD como tal no existe. El PLD como tal no existe. Eso está fuerte. Yo lo digo de manera categórica, no existe. Sus órganos de dirección no se reúnen. Sus órganos de base no se reúnen. Los comités de base no se reúnen. Las direcciones medias no se reúnen. El comité central no se reúnen. El comité político no se reúne y cuando se reúne es para discutir cuestiones que tienen que ver con crisis, no para definir políticas con relación a las cuestiones partidarias, a las cuestiones que tienen que ver con el país. Por lo tanto, el PLD está desmontado. ¿Se reúnen las secretarías como órganos de trabajo en el Partido de la Liberación Dominicana? No. ¿Se reúne el secretariado como coordinador de las diferentes secretarías del partido? No.
¿Qué se reúne? Ninguno, ni los comités de base, ni la secretaría, ni el secretariado, ni el comité central, ni el comité político, con algunas excepciones. Entonces, ¿qué te quiere decir eso? Esto está desmontado. El PLD desde hace un tiempo a esta parte es una franquicia electoral, con fines electorales. Antes se alegaba, bueno, los partidos políticos no tenían tiempo de dedicarse a analizar los temas internos, porque estábamos en proceso electoral desde la reforma de 1994, cuando teníamos elecciones presidenciales y elecciones congresuales cada 2 años. Entonces se alegaba, bueno, es que salimos de un proceso electoral y nos metemos inmediatamente en otro. Eso se cambió. Sin embargo, seguimos en la misma práctica de estar pensando solo en los temas electorales. No muy bien hemos salido y ya yo veo que hay campaña por ahí. Ya yo veo que hay gente candidateándose y aunque no lo dicen, porque le da vergüenza, acabando de salir de un proceso electoral, metiéndose en otro inmediatamente, pero lo camuflan, ¿no? Y empiezan a hacer cosas y a visitar gente, como hacer operativos médicos y hacer cosas, en fin, están en campaña. Cuando deberíamos estar discutiendo ahora mismo el rumbo que debe tener el Partido de la Liberación Dominicana. Así como el Partido de la Liberación Dominicana está desmontado orgánicamente, está desmontado ideológicamente. Entonces, un partido necesariamente tiene que tener ideología para poder funcionar. Porque lo que yo digo y repito con frecuencia es que la ideología es la base conceptual para tú diseñar un programa de gobierno. El programa de gobierno tú lo diseñas partiendo de la visión que tú tengas del mundo, de la visión que tú tengas del país y del país que tú quieras construir. Del Estado. El Estado, el país que tú quieras construir. Tú tienes que tener una base ideológica para eso. Porque, por ejemplo, si tú quieres construir el futuro de un país sobre la base de la visión conservadora, entonces tú tienes que hacer un esquema para responder a ese interés. Si tú quieres hacer un programa de gobierno y un país de futuro que ponga como central al hombre, a las grandes mayorías, entonces es una visión progresista. Entonces tú tienes que tener una idea, tú tienes que tener una visión del mundo y esa visión del mundo te la da la ideología. Entonces en el partido no hay ninguna ideología. Todo el mundo piensa lo que quiere, todo el mundo habla lo que quiere. Yo oigo a mucha gente que reivindican un bochismo que no tienen, porque se han dedicado incluso, y lo digo con franqueza y con crudeza, a defecar en las ideas, sobre las ideas de Juan Bosch. Yo veo los debates en Twitter y yo digo, ¿pero qué es esto? ¿Y en qué nos hemos convertido? Este no es el partido que fundó Juan Bosch. Y esto está muy lejos de las ideas fundacionales del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, esto no existe. Existe un logo, existe un color, existe una franquicia. Pero en términos de estructura está desmontado. En términos ideológicos, un desorden. Entonces, nosotros tenemos que pensar bien en esta organización por lo siguiente. Porque corremos el riesgo de desaparecer. Ninguna organización política se puede sustentar sin ideología, porque se convierte en una Babel. Todo el mundo habla en un lenguaje diferente, todo el mundo está tirando para un lado diferente, porque cuando tú no tienes una orientación ideológica, tú eres cualquier cosa, y cuando tú no tienes una base ideológica también, ocurre lo que pasa en el Partido de la Liberación Dominicana, la gente se vende. Porque si no hay ideología, si no hay un fin, ¿verdad? El fin es personal o es grupal. Y cuando el fin es personal o es grupal, la gente se muda de un lugar a otro. Porque ni siquiera hay disciplina, porque la disciplina es una disciplina consciente. Y la disciplina consciente te la da la base ideológica. Entonces, cuando hay ausencia de todo esto, tú estás ante un conglomerado de personas sin orientación y sin norte. ¿Hacia dónde va el Partido de la Liberación Dominicana? ¿Quién lo puede decir? ¿Cuál es el objetivo del Partido de la Liberación Dominicana en este momento? ¿Cuál es el tipo de nación que nosotros necesitamos o que queremos? ¿Hacia dónde nosotros queremos encaminar la producción nacional? ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Cuáles son nuestras prioridades en ese sentido? No lo sabemos. Pero está gobernando el PLD, está sí, gobernando. pero estamos gobernando a ciegas, sin un plan concreto. Y llega alguien y se le ocurre una cosa y la hace, y llega el otro y se le ocurre otra cosa y la hace. No es así. Y cada ministro tiene una visión. No es así. O sea, mira. Pero el PLD tenía un proyecto y lo tenía ahí, lo presentaron. Mira,
los además, planes de gobierno... hay una estrategia nacional Mira, de desarrollo. los planes de gobierno que se hacen, lo hacen 5 gente en un cuarto. Yo oí un organismo internacional que decía que cuando se hacen las reformas por expertos, por ejemplo, cuando una reforma constitucional la hacen expertos, cuando un plan de gobierno lo hacen expertos, son planes de gobiernos infuncionales y poco democráticos, porque no representan el interés de la mayoría. Entonces, ¿qué ocurre en el PLD? En el PLD antes, cuando se iba a discutir el plan de gobierno, iba a la base. Cuando se iban a discutir las cuestiones que tienen que ver con los temas de partido, iban a la base. Se discutía, se enriquecía en la base. Y era un recorrido que se hacía desde la base a la dirección y de la dirección a la base, ¿no? Pero eso dejó de implementarse porque, bueno, en el PLD no se implementa nada, porque el PLD no existe. Y como no existe, se ha cualquierizado. Y quiero usar esta palabra que la usó el compañero Franklin Almeida con toda propiedad. Se ha cualquierizado porque en la medida que tú desmontas la organización, en la medida en que tú no tienes una base ideológica, en esa misma medida pasa cualquier cosa. Y como pasa cualquier cosa en los procesos internos del Partido de la Liberación Dominicana, no se reconoce el mérito. Se impone el que tenga más capacidad para comprar, para corromper. Y esa es la verdad. ¿De qué se ha llenado el Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana? De riferos. ¿Cuáles son los representantes hoy en día en el Congreso Nacional que vienen de una propuesta del Partido de la Liberación? Yo quiero que tú compares lo que había antes en el PLD. ¿Quiénes eran? Te los menciono, algunos de ellos. Vido Medina. Óyeme bien, eso eran los diputados en el Congreso Nacional. Danilo Medina. Norge Botello. Felucho Jiménez. Norge Botello. Eso era la crema y la nata del Partido de la Liberación Dominicana. Individuos productivos, además comprometidos con un proyecto de nación. ¿Verdad? El comité político. ¿Cuáles son los pilares fundamentales del comité político de hoy día? ¿Son los de Juan Bosch? Búscalos. Los que se eligieron cuando Juan Bosch era el líder del partido. De ahí para acá, con algunas excepciones, ha entrado al Partido de la Liberación Dominicana la cualquierización. Al que le moleste... Al comité político. A todos los estamentos del PLD y al Congreso. La representación del PLD en el Congreso se ha cualquierizado. Hay excepciones, obviamente. Hay compañeros muy buenos. Pero se ha cualquierizado la representación del Congreso, se ha cualquierizado el Comité Central, se ha cualquierizado el Comité Político. Y a quien le moleste de los compañeros lo que estoy diciendo, entonces que vamos a debatir. Vamos a debatir y vamos a comparar lo que era la representación en los diferentes estamentos del Partido de la Liberación Dominicana antes y lo que es hoy. Debatamos. Y vamos a debatir incluso cuáles son las propuestas que hacen estos nuevos representantes en estos órganos. ¿Qué dicen? ¿De qué hablan? ¿Cuáles son sus aportes al Partido de la Liberación Dominicana? Ninguno. Ahora, cuando se habla... Ninguno. Manolo, entonces, es un problema serio que vivimos en el Partido de la Liberación Dominicana, que los que tienen mayores niveles de responsabilidad por un tema de jerarquía tienen que sentarse a reflexionar por lo siguiente, y perdóname para concluir. Mira, no es solamente el tema de la cualquierización, es el tema del secuestro de la democracia. Hay un déficit de democracia en el Partido de la Liberación Dominicana. No hay renovación de sus cuadros. Hay un agotamiento intelectual más que físico, más que biológico, en muchos de los compañeros del Partido de la Liberación que están en posiciones de dirección, que ya ni siquiera dirigen, porque están agotados y se acomodaron. Y están en un estado de confort que ya no hay que sacrificar sin hacer nada. Y quieren mantener eso. Entonces, el Partido de la Liberación Dominicana está paralizado. Y la sociedad lo está desbordando, porque las sociedades no se paran. Van avanzando en un proceso dialéctico de cualificación, mientras el partido involuciona. El Partido de la Liberación Dominicana, cuando se creó para una sociedad de futuro, para la sociedad del conocimiento, con hombres, con cuadros instruidos.
Luego, la sociedad avanza, entonces el partido involuciona. Por eso no encajamos partido y sociedad hoy día. No es un fenómeno que afecta solo al Partido de la Liberación Dominicana, afecta al resto de los partidos. O sea, mientras la sociedad avanza, los partidos se quedan estancados y no representan ya las demandas y las aspiraciones de la sociedad. Entonces el partido tiene que cambiar y parecerse un poco más a la sociedad de hoy. Ahora, el PLD va a tener 2 décadas en el poder y he escuchado a muchos PLDistas y hasta cierto punto al propio Manolo Pichardo decir que el PLD no se siente que está gobernando. Eso por un lado. Pero por otro lado, este artículo del presidente del Partido de la Liberación Dominicana, expresidente de la República, doctor Leonel Fernández, cuando habla y llama a su propio partido a que, contrario a los demás partidos políticos, en el caso del PLD, el PLD debe tener conciencia de cómo administrar sus triunfos. Leonel Fernández, un pensador, un hombre que habla y tiene mucho cuidado al hablar. Pero en el fondo, los PLDistas, digamos, más amigos y que conversamos de manera directa, hablan de que hay muchos que están borrachos en el poder, de que se sienten en las nubes, de que están en la estratosfera y de que de allí no bajan. ¿De qué estamos hablando, Manolo? Tú que estás dentro, que lo ves, que lo vives y lo padeces también, de algún modo, por lo que también analizas. ¿Cómo interpretar esta parte que el propio presidente de la organización política reconoce y un poco es como analizar, ¿no? Advertir, como le toca a cualquier político comprometido, advertir, mirar más allá de la curva? Mira, en Ecuador se está produciendo una cuestión ahora bastante preocupante. Sale del poder Correa, todo el mundo sabe las transformaciones que hizo Correa en el ámbito de los niveles de afianzamiento, de los niveles de institucionalidad, de la institucionalidad democrática en el país y de crecimiento económico y de bienestar. Sí. Bueno, Alianza País gana Lenín Moreno. O sea, el partido de Correa gana y gana con Lenín Moreno ahora. Sí. Pero ocurre que Lenín Moreno, quizás como ganó por un porcentaje muy estrecho, quizás por un tema de gobernabilidad, llamó a un diálogo y está entregándole algunas de las instituciones del Estado, de las más delicadas, a la oposición y a individuos tan corruptos como los Bucaram. Entonces está dejando al partido fuera del gobierno y se está aliando a los enemigos tradicionales de Alianza País. Óigase bien, cualquier parecido con la República Dominicana es una pura casualidad. Bueno, mira, entonces hay un problema. El único problema es que entre el liderazgo del presidente del Partido de la Liberación Dominicana, que es el líder del PLD, como lo es Correa de Alianza País. Correa, que no es el presidente ya, pero es el líder histórico y sigue siendo el líder. Hay temperamentos diferentes. Sí. Correa decidió enfrentarlo. ¿Por qué? Y reclamándole que la plataforma para que él ganara fue Alianza País. No fueron los Bucaram, ni fueron los otros que estaban del otro lado. Ni fueron esa camada de corruptos y de empresarios que tuvieron que ver mucho con el corralito aquel. Con la crisis bancaria que llevó a la dolarización del país. Que llevó esa crisis financiera, que llevó una crisis bancaria, que llevó que contaminó a toda la economía ecuatoriana y que obviamente tuvo un impacto en la política. Que había un presidente hoy, otro mañana, y en fin. Un proceso de inestabilidad que se resolvió con la llegada de Alianza País y Rafael Correa. Entonces Lenín está recurriendo a todos ellos. Y prácticamente rompió con el partido. Ahora, Correa lo está enfrentando. Día a día lo está enfrentando. De hecho, hay una marcha. Está convocada una marcha, un meeting multitudinario de Alianza País para enfrentar al gobierno que está golpeando al partido. Vengamos a República Dominicana. ¿Por qué menciono lo de Ecuador? Porque en República Dominicana empezó a darse el mismo fenómeno a partir de 2012.
en el 2012, la plataforma para que este gobierno fuera una realidad es el PLD. Pero a partir del 2012 el PLD empieza a salir del gobierno, de a poco, a salir, hasta que en este gobierno que inicia hace casi un año, el partido prácticamente salió casi totalmente del Palacio totalmente. Ya no hay un PLDista en el Palacio, salvo algunos compañeros, pero yo digo en posiciones de relevancia, salvo Carlos Pared, que es un compañero de toda la vida del partido y que era de lo que pedía con Jarrito y todo, es un militante real del PLD. Sí. Hay que decirlo, ese es un militante real de nuestro partido. Luego el resto no. El resto ni les importa el partido, ni tienen compromiso con... Bueno, yo hablé con uno un día y me dijo, yo no soy político. Uno de esos funcionarios, ¿verdad? Yo no soy político. No tienen compromiso. Pero ocupa una posición... Ah, bueno, no, ocupan posiciones de relevancia. Y no solamente eso, están en posiciones de primer nivel y humillan a los PLDistas. Incluso hasta miembros del comité político del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, ese es el cuadro que hay. Entonces, ¿qué hay que hacer? Yo me pregunto, ante una situación como esta. Los compañeros no se sienten que están en el poder, porque de hecho no lo están. Los funcionarios que andan por ahí, lo que andan es golpeando a los compañeros del Partido de la Liberación Dominicana, ya sean de la base, del comité central, hasta del comité político. Los golpean muchos de esos. De hecho, conozco de cosas que le han ocurrido a miembros del comité político de mano de algunos de estos funcionarios que los han humillado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, yo creo que este es un gobierno joven, este periodo. Apenas cumplirá un año el próximo 16 de agosto. ¿Ha pensado el presidente que su base de apoyo es el Partido de la Liberación Dominicana? ¿Se refiere a Danilo Medina? Sí, el presidente, el compañero Danilo Medina. ¿Ha pensado que su base de apoyo es el Partido de la Liberación Dominicana? ¿Ha pensado él que mucha de esa gente, es más, mucha de esa gente que fueron los que llegaron en el 2012 a apoyarlo, están en la Marcha Verde o no? Danilo, a quien felicitó. Muchos de los ideólogos están en la Marcha Verde. A quien Danilo felicitó fue al poderoso sector externo. Pero muchos de esos están en la Marcha Verde. Ahora, ¿quién es que sale a defender o saldrá a defender al compañero Danilo Medina en un momento que se ve en dificultades? ¿Son esos? No. Cuando el barco empieza a hundirse, ¿sabe lo que ocurre? ¿Quiénes empiezan a salir? Todos los las ratones, ratas se tiran. todas las las ratas. ratas, todas. Las ratas. Son las primeras. Porque el problema es, yo no le estoy llamando rata a nadie, ¿tú entiendes? Es una imagen solo que quise utilizar para decir que cuando empiece a haber dificultades, que creo que las habrá en algún momento, muchas de esa gente se van a tirar se tirarán del barco y van a buscar el nado a la orilla y van a abandonar al capitán. Eso va a ocurrir. Pero si tú tienes como base de apoyo a la organización que te llevó al poder realmente, porque todo lo demás es paja, de que el sector externo, que el PLD lo llevó al poder. Llevó al poder a Leonel Fernández, llevó al poder a Danilo Medina. Esa es la realidad. Sin el PLD, ninguno llega al poder. Por eso, la base importante de apoyo es el Partido de la Liberación Dominicana, ¿no? Sus dirigentes que andan sueltos por ahí, ¿no? Que no se reúnen ni nada, pero están ahí. Y son los símbolos del Partido de la Liberación Dominicana que funcionan como franquicia en cada proceso electoral. Yo pienso, el presidente tiene que tomar conciencia de que él tiene que hacer caso a su partido, porque además este es su partido. ¿Se ve muy alejado Danilo Medina del PLD? Bueno, su gobierno está completamente alejado del partido. O sea, el gobierno no tiene nada que ver con el partido. Todo lo contrario, son hostiles al PLD. Muchos de esos son hostiles al PLD. Y de hecho, muchos de esos funcionarios son enemigos tradicionales del partido. Yo no voy a mencionar nombres. Bueno. Pero habían uno de ellos que tenían programas de televisión por ahí que era, óyeme, para decirlo en lenguaje popular, funda permanentemente contra el partido de Juan Bosch. Son funcionarios de importancia hoy, de primer nivel en el gobierno, en este gobierno. Pero está lleno de eso.
Y muchos que llegaron a militar en el gobierno, que no en el partido, como tú decías, que bebía en la crisis del 90. Yo estaba desde antes. Yo entré en 1979 siendo un niño yo te conocí en la crisis del 91. Entonces, hay mucha de esta gente que llegó a militar en el gobierno. Luego, si dejamos de estar en el gobierno, se van porque su militancia es en el gobierno. Los PLDistas no. Los PLDistas estábamos en el PLD, cuando ni siquiera pensábamos llegar al poder. Cuando sacrificamos nuestras familias, nuestros estudios, ¿verdad? Pero esos que sacrificamos nuestras vidas, o parte de nuestras vidas, para este proyecto, ¿no?, de partido, y para que llegara al gobierno a transformar la sociedad, hoy son marginados. No tienen ninguna importancia. Porque además hay otro elemento. No importa tu aporte en términos intelectuales y en términos del trabajo político que tú hagas. Lo importante es lo que tengas. Tanto tienes, tanto vales, ¿verdad? Es un viejo adagio. Sí. Claro. Entonces, en el PLD, últimamente, eso está imperando y se está imponiendo. A ti te valoran por lo que tienes en la cartera. Y eso es un problema que va degenerando al partido y que va degenerando a la sociedad. Porque se supone que nosotros somos los que dirigimos a la sociedad. Gracias a Manolo ¿Terminamos? Pichardo, ya hemos Yo pensé terminado. que íbamos a empezar. El tiempo pasa rápido, ¿no? Y es implacable. Y sobre todo cuando se conversa con personas que tienen bien amueblada su cabecita. Así es. Es agradable. Una buena conversación siempre pasa rápido. Sí, con Manolo Pichardo. A ustedes, amigos, les damos las gracias, como siempre, por el favor de seguirnos, invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Teleimpacto, Canal 22 y 52. Mañana estamos tempranito con todos ustedes, como siempre. Deseando, compañero, que usted también tenga feliz día. Igual.